Bien, pues vamos a compartir la palabra y me gustaría por favor que me acompañara a... Vamos a leer vamos a leer primero eh, la escritura en Mateo. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Vamos a buscar Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice lo siguiente: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, es decir, un soldado romano, y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta última parte de la escritura tiene que ver con aquellos que eran del pueblo de Israel. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y eran todos aquellos que lo estaban rechazando. Pero volviendo al centurión, el Señor Jesucristo, a petición del centurión, le dice: yo iré a tu casa y sanaré a tu criado. Pero el centurión romano le dice al Señor Jesús: solo di la palabra, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué es lo que estaba revelando el centurión? El centurión tenía la experiencia de que sus palabras tenían autoridad y poder. Cuando él le decía a sus criados: vayan, ellos iban. Y cuando les decía: vengan, ellos veían. Y cuando les decía quizá a los soldados que estaban bajo su mando: hagan esto, y lo hacían. Él mismo dijo: yo estoy bajo autoridad. El centurión dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Él estaba acostumbrado a que le daban una orden e inmediatamente ponía atención a la orden y obedecía y hacía lo que le pedían. Pero también tenía la experiencia de él hablar la palabra, y sus criados y los soldados que estaban bajo su mando obedecían, actuaban a la voz de su palabra. Así que cuando el Señor Jesucristo escucha estas palabras o esta expresión del centurión, se maravilla y dice: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Dice la escritura en el versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces Jesús le dijo: ve, y como creíste te sea hecho. ¿Cuál fue el resultado? Que aquel siervo sanó. ¿De qué se maravilló Jesús? De la fe del centurión. ¿Cuál fue la razón por la cual el criado del centurión fue sanado? Porque Jesús le dice: ve, es decir, regresa a tu casa, y como creíste, te sea hecho. Si el Señor Jesucristo estaba dispuesto a sanar al criado y el propósito era, es decir, cuando el Señor Jesucristo dijo: yo iré y lo sanaré, el Señor Jesucristo había determinado que aquel siervo, aquel criado fuera sano.
Así es que no dependía de algo que el Señor Jesucristo no había manifestado o no conocía. Es decir, no dependía, la sanidad del criado no dependía de la fe que habría de tener el centurión una vez que Jesús le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Pero dependía de la fe que el centurión ya había manifestado y que Jesús había determinado o que Jesús había identificado, por lo cual Jesús se maravilló. ¿Cuál era este tipo de fe de la cual Jesús se maravilló? De que el centurión creía, estaba basando su fe en la autoridad y en el poder de la palabra de Cristo. El centurión estaba basando su fe en la autoridad y el poder de la palabra de Cristo. Estaba creyendo en la autoridad y el poder de la palabra de Cristo, de tal manera que el centurión no solo entendía la autoridad y el poder, pero sabía que las palabras de Cristo tenían un rango de tanta autoridad que todas las cosas en este mundo, al menos la salud, lo que tenía que ver con la salud, el bienestar y con la enfermedad, estaban bajo el dominio, bajo el señorío de la palabra de Cristo. Eso es algo extraordinario. El mismo centurión le dice, solo di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Esto es algo maravilloso, porque recuerde que la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Aquel hombre escuchó acerca de Jesús, aquel hombre seguramente no solo escuchó, pudo haber visto los milagros de Jesús, pero había testimonio suficiente de Jesús respecto a que tenía poder para sanar a los enfermos. La escritura no dice si esta revelación del centurión se la dio el Padre que está en los cielos, como lo hizo también con Pedro, pero el hecho es de que este centurión tenía una necesidad muy importante, inminente, en uno de sus criados. Seguramente era alguien muy apreciado por el centurión que vino a Jesús, Jesús siendo judío y el centurión siendo romano, a rogarle, a pedirle al Señor que hiciera esto por su criado. Esto es algo maravilloso. Vino el centurión de Capernaum a Jesús, rogando a Jesús. Ahora, cuando nosotros podemos identificar la autoridad y el poder de la palabra de Cristo, entonces tú y yo vamos a poder apropiarnos a través de la fe de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Aquí hay algo muy interesante. Los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús y la manifestación del poder de Cristo. Pero los discípulos estaban limitados en el conocimiento que tenían de Jesús. Solo conocían a Jesús físicamente. Así es que todo lo que se oía y se veía y se creía acerca de Jesús era la manifestación física de lo que Jesús era y de lo que Jesús hacía o manifestaba. Nadie tenía el entendimiento, el discernimiento, y estoy hablando de manera general, de poder ver a Jesús en su deidad. Recuerde que Jesús era 100% hombre, 100% Dios, pero los discípulos y los que rodeaban a Jesús no le conocían como Dios. No podían ver más allá de lo que sus ojos físicos veían, aunque podían experimentar la gloria y el poder y la manifestación de los milagros, las señales y los prodigios, pero estaban limitados por sus sentidos. Estaban limitados por sus sentidos. El nuevo creyente nacido de nuevo, o el creyente nacido de nuevo, a partir de que la iglesia nace, a partir de que Jesucristo muere, entrega su vida y después de 3 días y 3 noches resucita.
y a los 50 días envía el bautismo, envía la unción del Espíritu Santo a los hombres, a los creyentes, y nace, digámoslo de esta manera, la iglesia. No es a partir de entonces, antes no, pero a partir de entonces, que los hombres, los creyentes nacidos de nuevo, empiezan no solo a ver las cosas, es decir, no solo ya son capaces de ver las cosas físicas manifestadas, las cosas del reino de Dios manifestadas en el ámbito físico, pero son capaces de discernir espiritualmente por causa del Espíritu que nos fue dado. El mismo Espíritu Santo que nos fue dado nos revela todas las cosas, dice la Escritura. Él nos guía en toda la verdad. Y no tan solo eso, es decir, no es que el Espíritu nos revele lo que hay en la atmósfera y lo que hay en el tercer cielo y que nosotros estemos viendo a los ángeles y estemos escuchando voces celestiales y estemos escuchando la voz de Dios de manera audible, aunque esto en la historia de la cristiandad ha sido posible, pero no es el propósito de Dios, pero no es la manera en la que Dios ha llamado a que el creyente pueda vivir, porque el creyente no va a vivir por la vista o por los sentidos, sino por la fe. Aunque hay profecías, aunque hay sueños, pero dice el apóstol Pedro, no tenemos algo más seguro, sino la palabra de Dios es la palabra profética, es la profecía más segura en la cual podemos estar firmes y sin vacilar. Así es que la palabra es como una antorcha que alumbra, que renueva, que nos da entendimiento, que alumbra nuestro entendimiento, renueva nuestras mentes y transforma nuestras vidas. Así es que los discípulos ahora, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, podían entonces no solo moverse manifestando la gloria y el poder en el ámbito físico, pero podían ser guiados por el Espíritu Santo y podían discernir las cosas de manera espiritual. En otras palabras, podían caminar no por vista, sino a través de la fe. Y esto es muy interesante porque hay muchos creyentes hoy en día que están frustrados, que están viviendo de una manera como si no tuvieran Dios. Es decir, sufriendo todo tipo de situaciones en la salud, en la economía, en las relaciones, en su alma, por causa de que están dominados por los sentidos. Han aprendido, se han ejercitado a vivir bajo el dominio y el control de sus sentidos, es decir, en la carne, y no han podido identificar lo que la palabra del Señor dice que fuimos llamados. Fuimos hechos nuevas criaturas, el Espíritu de Cristo vino sobre nosotros para aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y no andar por vista, sino por fe. No andar bajo el dominio de los cinco sentidos y de la carne, sino bajo el dominio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Recuerde que cuando hablamos de la palabra, podríamos decir que estamos hablando de la Biblia, pero no prácticamente del libro. Porque en el libro está escrito, en el libro, en la Biblia física, está representada la palabra viva de Dios. Pero la palabra viva de Dios no es solo palabra que está escrita en un libro, pero es la palabra que es viva y eficaz. Amén. Ahora, acompáñame por favor a leer a Juan capítulo 20. Y aquí vamos a ver un contraste muy interesante, y esto es tan interesante, esto es tan, digamos que, tan explícito de cómo hay tantos creyentes, tantos cristianos hoy en día viviendo de esta manera, y alguien tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, el Espíritu tiene esa función, pero no sucede de manera automática. El creyente tiene que buscar la palabra. Pero entonces, a través de que nosotros podamos compartir con otros, hablar la palabra con otros, enseñar con otros cuál es
el camino que Dios nos llamó a caminar, cuál es la manera en la que Dios nos llamó a vivir. Otros creyentes que estén viviendo en la zozobra, que estén viviendo con una vida como si no tuvieran Dios, en los sentidos, sin el poder de Dios, puedan escuchar que esto es de hoy, que esto es necesario, que esto es verdad, que esto es una realidad, que la palabra lo describe, lo dice y nos invita a vivir por ello. Mire cómo dice entonces Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el Señor Jesucristo ya había resucitado. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es decir, Jesús resucitado no tenía limitantes por el espacio ni la materia, es decir, traspasó las paredes, dice, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, Jesús manifestaba en su cuerpo glorificado las marcas en sus manos y en el costado. Es decir, recuerda que el costado fue abierto por una lanza y sus manos fueron traspasadas por clavos en la cruz. Dice entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros discípulos a Tomás, dice, al Señor hemos visto. Y él les dijo, es decir, Tomás, si no viene con sus manos la señal, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así es que creer o no creer es una decisión de cada persona. El creyente decide caminar en la incredulidad o creer en la palabra. Aquí Tomás estaba diciendo, mientras no suceda esto, yo no voy a creer. Mientras no vea a Jesús y vea la marca en sus manos y meta mi dedo y meta mi mano en su costado, no creeré. Él había decidido mantenerse en la incredulidad y desafortunadamente, ingenuamente, es decir, por ignorancia o por conocimiento, ya sea por religiosidad, por obstinación, muchos creyentes deciden caminar en sus sentidos, deciden ignorar la palabra, deciden mejor creer aquello que es contrario a lo que la palabra de Dios dice, por falta de que no entienden correctamente la palabra, por falta de que no perseveran en la palabra, por causa quizá de que no conocen la palabra. No han tenido entendimiento. Y desafortunadamente somos los creyentes los que decidimos creer o no creer. Es una decisión. El creyente decide creer. Y déjame decirte por qué. Porque dice la Escritura en Romanos 12:3 que tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, recibimos la medida de fe. En otras palabras, la medida de fe, el potencial de la fe, la capacidad para creer mora en nosotros. Así es que el creyente decide creer el engaño y las mentiras que son contrarias a la palabra, aunque parezca verdad, o el creyente decide creer lo que la palabra de Dios dice. Una mezcla de lo que dice este mundo con lo que dice la palabra es engañarse a sí mismos. Una mezcla de creer algo de lo que el mundo dice y mezclado con algo que la palabra de Dios dice es engañarse a sí mismos y no te va a dar oportunidad de que puedas apropiarte de lo que la palabra dice, pero te estás engañando a ti mismo creyendo que Dios aprueba tal cosa, pero realmente tú estás viviendo como la incredulidad te está guiando a vivir. Y no me malinterprete, Dios siempre te va a amar y tú no vas a perder la salvación y te vas a ir con Cristo
y tienes un lugar reservado para ti, pero no estás decidiendo vivir en lo mejor de Dios. Cuando tú decides mezclar las cosas de los hombres, las cosas humanas, que son contrarias a la palabra, y hacer una mezcla con las verdades de la palabra para tomar decisiones, para vivir. No se puede vivir en una mezcla entre la carne y el espíritu, porque las cosas de la carne son enemistad de las cosas del espíritu. Es contraria a la carne, al espíritu. Así es que 8 días después, en el versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, pero Tomás ya estaba ahí. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo, pasa vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. En otras palabras, la actitud de Tomás, el mismo Señor Jesucristo le dice, es incredulidad. Es incredulidad. Tomás se obstinó, él puso sus reglas y el Señor Jesucristo le dice, eso es incredulidad. Conviértete de la incredulidad a ser una persona creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dice, porque me has visto, creíste. Porque me has visto, creíste. Y fíjese aquí cómo el Señor declara una bendición maravillosa para todos los que caminan en la fe. Y esto es para todo aquel que lo quiere hacer. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y no solo estaba hablando quizá de alguien que pudo haber escuchado también, igual que Tomás y sí creyó, pero está escrito para que tú y yo entendamos que es bienaventurado aquel que cree, porque tú y yo no era posible que creyéramos viendo, porque eso sucedió 2000 años atrás. Pero todos los creyentes nacidos de nuevo han venido a ser creyentes, nacidos de nuevo por la fe de Jesús, porque creímos sin ver. Pero desafortunadamente, cuando el creyente se convierte y empieza a madurar y empieza a permitir ser dominado por los sentidos y no permite ser dominado por la palabra y no mantiene su primer amor y permanece en la palabra y se ejercita en la fe y camina en la palabra día y noche, día y noche, día y noche, entonces la carne le gana y resulta que la incredulidad toma una posición importante en su vida y quiere vivir a través de sus sentidos, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que habla, de lo que palpa, de lo que gusta, de lo que huele. Y desafortunadamente a través de los sentidos la fe no puede operar, y cuando la fe no opera, entonces todo lo que nos fue concedido por gracia, todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, no van a poder manifestarse en la vida del creyente por causa de que la fe no puede operar para conducir. La fe es un puente que conduce las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que se encuentran en el ámbito espiritual y deben de manifestarse, o fueron hechas para manifestarse en el ámbito natural, entre nosotros, entre todos los que creen. Ahora, después de entender que hay una bienaventuranza especial para todos los que creen, que no andan por vista, sino que creen verdaderamente en su corazón, que creen lo que la palabra dice, como el centurión romano, que creen la palabra de Jesús, que creen el poder y la autoridad de la palabra, la veracidad de la palabra y la abundancia de gracia y de justicia de la palabra, la sustentabilidad de la palabra, la vida de la palabra. Entonces, todo el que camina en la fe, el que cree en la autoridad y en el poder de la palabra, entonces puede manifestar la gloria de Dios en todo tiempo. Así es que estar en incredulidad es una decisión que desafortunadamente muchos creyentes han tomado ya. ¿Puede revertirse? Sí. Desafortunadamente hay tantos creyentes que están enrolados, pero nosotros tenemos que mantenernos y también animar a los que han decidido caminar por la incredulidad a volver atrás, es decir, a cambiar su manera de pensar
y no podemos hacerlo a la fuerza. Recuerde, solo la benignidad de Dios es la que atrae al arrepentimiento, es la que nos guía al arrepentimiento. Así es que hablando de la benignidad y bondad de Dios a nuestros hermanos en Cristo y a los que no conocen a Cristo, podrán cambiar su manera de pensar y venir a Cristo. Muchos desafortunadamente juzgan el cristianismo, juzgan la Biblia, juzgan la palabra, juzgan a Dios de acuerdo a sus experiencias, pero esto es un completo error. Y muchos viven de acuerdo a las experiencias de los demás, y este es un completo error. Nosotros no podemos vivir bajo las experiencias ni las nuestras ni de los demás. No podemos juzgar la palabra, la veracidad de la palabra y el poder de la palabra de acuerdo a nuestras experiencias o a las experiencias de los demás. Si queremos compararnos con alguien y juzgar la palabra de acuerdo a la experiencia de alguien, entonces tendríamos que poner a Jesucristo mismo y juzgar la palabra de acuerdo a Jesús y a sus experiencias que están descritas en la palabra, pero no a las de los hombres, porque los hombres son tan finitos comparados con la gloria de Dios, pero es importante que entendamos que el hombre nacido de nuevo tiene el mismo espíritu de Cristo y la misma unción que Cristo recibió en su ministerio. Ahora, así es que el contraste entre el centurión que estaba basando la palabra de Cristo en la autoridad y el poder que Cristo tenía, y Tomás, que había determinado no creer y caminar por vista. Así es que el Señor Jesús afirma y declara la bendición para todos aquellos que creen sin ver. Ahora, Juan 4:24 dice la Escritura: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Y muchos utilizan este versículo para definir todo lo que tiene que ver con cantarle a Dios o con cantar alabanzas. Y muchos dicen que en sus momentos de alabanza, cuando dirigen a otros o cuando lo hacen en espíritu y en verdad. Pero malinterpretan, porque aquí este versículo no está hablando que lo alabamos con nuestra carne. El salmista David decía: lo alabamos con nuestras manos, lo alabamos con nuestras vidas, con nuestro cuerpo, con nuestras gargantas. Todo lo que respire alabe al Señor, lo alabamos con nuestras palmas. Pero eso es algo físico. Tampoco el Señor establece que nosotros tenemos que cuando le alabamos en espíritu y en verdad le alabamos con nuestra alma, que cuando le alabamos en espíritu y en verdad le alabamos con nuestro sentimiento que necesitamos sentir. No, eso es la carne. Pero alabar al Señor en espíritu y en verdad es lo que hace nuestro espíritu en nuestro interior. Y no me malinterprete, Dios nos llamó a alabarle con todo nuestro ser, pero tenemos que entender que nuestro espíritu, que es nacido de nuevo, le alaba de manera perfecta en espíritu y en verdad. Pero es importante que entendamos que entonces no fuimos llamados a vivir solo de manera natural, de manera física, sino que el creyente nacido de nuevo ha sido lleno del Espíritu. Y si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, somos de Cristo. Y Cristo dice: ustedes ya no son de este mundo, aunque aún están en el mundo, pero somos un ser espiritual, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Es importante que lo entendamos para que podamos entender que no fuimos llamados a ser dominados por los sentidos, sino por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y muchos creyentes viven en desesperación, viven en depresión, viven en tristeza, viven angustiados, viven en temor, viven en histeria, con tantos problemas en su alma, y le piden al Señor que los sane y le piden al Señor que los libere de esa situación. Pero el Espíritu que mora en nosotros tiene un fruto, y el fruto es para que se vea, para que se aprecie, para que se pruebe, para que se sacie.
El fruto es para saciar, para el árbol cuando da un fruto no lo mantiene dentro de las ramas, no lo mantiene dentro del árbol, del tronco, no lo mantiene dentro de las hojas. El fruto se manifiesta y es para que otros lo prueben y se sacien. Así es que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, mora en nosotros. El creyente no puede estar pidiendo que venga un avivamiento cuando el máximo avivamiento que hay es el Espíritu avivado que está en nosotros. Nuestra alma puede estar desesperada y puede estar enojada y puede estar lo contrario a avivada, es decir, muerta. Pero nuestro espíritu vive. Nuestro espíritu vive por causa de la justicia, dice la palabra. Y si somos creyentes nacidos de nuevo, el espíritu vivo mora en nosotros. El creyente no tendría por qué estar sufriendo depresión cuando el espíritu mora en nosotros y el fruto del espíritu es para que saciemos nuestra alma y aún nuestro cuerpo y aún nuestras relaciones y aún nuestro entorno. Pero el creyente, por causa de que ha sido dominado por los sentidos, vive como si no tuviera a Dios, como si no fuera un creyente nacido de nuevo, como si no tuviera fruto del Espíritu, ignorando lo que el Espíritu ha depositado en nosotros. Pero esto no se manifiesta, y lo hemos dicho una y otra vez, de manera automática. Necesitamos creer lo que la palabra de Cristo dice. Y necesitamos permanecer en la palabra y que la palabra la concibamos, rechazar los sentidos, no dejarnos dominar por los sentidos ni por la incredulidad, pero concebir hasta que la fe venga por el oír, por el oír, por el oír, y meditar y declarar y escribir y concebir la palabra hasta que se manifieste la fe, y entonces el fruto se manifestará. Aquel que ha vivido en la incredulidad no podría quizá cosechar el fruto de manera inmediata, aunque podría suceder. Pero quizá tenga que suceder un proceso, y no estamos hablando de años, estamos hablando de que si cierras la puerta, si cierras tus ojos, tus oídos, tu boca, tu ser a la incredulidad, a que la carne te domine, y volteas al Señor y le dices al Espíritu Santo, ayúdame, y pones tus ojos en la palabra y te dejas dominar por la palabra y que la palabra inunde tu vida, entonces vas a empezar a experimentar el poder y la autoridad de la palabra de Dios. El poder y la autoridad de Cristo. Dios nos dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. El Espíritu de Dios está y mora en nosotros. Así es que esto es tan relevante, tan importante para que nosotros podamos vivir satisfechos en Cristo, en lo mejor que Dios nos ha concedido. Y estamos caminando hacia allá. No es que seamos perfectos ni lo hayamos conseguido ya, pero estamos decididos porque hemos probado de la bendición de Dios, porque hoy más que nunca sabemos y firmes estamos, y lo que creemos lo hablamos y lo que hablamos lo creemos, que somos totalmente perdonados y sanados, altamente favorecidos y aceptos en Cristo Jesús el amado, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo somos más que vencedores. Fuimos llamados la justicia de Dios en Cristo. Y cuando recibimos de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia por su palabra, por su espíritu, de una manera continua, porque a eso fuimos llamados, a beber de una manera continua, donde entonces no tendremos sed ni tendremos hambre porque estamos bien nutridos. Entonces podemos decir en todo tiempo y en todo momento, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Gracias, Señor, por lo que me has dado, por lo que has hecho conmigo y por el llamamiento que me has hecho para ser un canal de bendición y hablar y predicar a Cristo y el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que están escuchando, que están entendiendo, que tu Espíritu revele y que podamos apropiarnos de esta bendición, de esta palabra, de esta sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.